Hola, hoy vamos a seguir con la clase de los tipos de mutaciones que nos quedó por terminar y vamos a ver las mutaciones genómicas. Acordaros, había, según la extensión del gen, las podíamos clasificar en génicas o puntuales, en las que solo había o cambiaba un nucleótido, cromosómicas en las que cambiaban trozos de un cromosoma y genómicas en las que eran aquellas en las que cambiaba el número de cromosomas. Se podían ver, por lo tanto, al microscopio. En este caso, la que tenéis ahí señalada, veis que hay 3 cromosomas 21, es un síndrome de Down, y claro, el número de cromosomas no coincide con el de la especie, que son 46, hay 47. Las mutaciones genómicas en general son graves, son alteraciones graves. ¿Por qué? Pues puesto que porque se van a repetir muchos genes a la vez y eso da problema. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues puede producirse una fusión de dos cromosomas, con lo cual habrá un cromosoma de menos. Eso fue lo que pasó en nuestra historia evolutiva cuando dos cromosomas de un chimpancé se fusionaron, de un chimpancé, de un ancestro de primates, se fusionaron y dieron lugar a nuestro cromosoma 2. Desde ese momento no fuimos capaces de mezclarnos con el resto de primates. Puede ocurrir una fisión de cromosomas. En lugar de fusionarse, uno se parte en dos, con lo cual vamos a tener un cromosoma de más. O en la mayoría de los casos lo que ocurre es una separación errónea de los cromosomas homólogos durante la meiosis. Acordaros que en la profase 1 los cromosomas homólogos están juntos y intercambian el material genético, están íntimamente pegados. Pueden estar tanto tiempo pegados que cuando llegan a separarse en la anafase 1 no se separan, de tal manera que al gameto van a ir las dos copias de ese cromosoma. No es un gameto haploide, es un gameto diploide, que al fusionarse con el otro gameto da, perdón, no es diploide, tiene dos copias de ese cromosoma, perdonad. Y al fusionarse con el gameto que tiene una sola copia, vamos a tener una trisomía. Bueno, pues es la causa más común. Bueno, ahí tenéis una imagen en la que se ve cómo el cromosoma 2 nuestro, que nuestros cromosomas serían los amarillos, y los cromosomas de primates de nuestro ancestro común con los chimpancés es el blanco. Vemos como el cromosoma 2 se ha fusionado, el cromosoma 2 nuestro aparecido por la fusión de dos cromosomas de nuestro ancestro primate, ¿vale? Las mutaciones genómicas las vamos a clasificar en dos tipos: euploidías, que significa verdadera duplicación, en el que hay una alteración en el número de todos los cromosomas, de todos. Y las aneuploidías, que son unas duplicaciones que no son de todos los cromosomas, es una alteración de un cromosoma y va a haber uno de más o uno de menos en el genoma, ¿vale? Comenzamos con las euploidías, que hemos dicho que son aquellas en las que todos los cromosomas tienen un número erróneo y se pueden clasificar en monoploidías, en la que en un individuo diploide pues aparecen células que tienen un solo juego, es decir, son haploides. Esta mutación es muy rara en organismos diploides y es una condición que tenemos en los gametos, ¿vale? Eso sería un individuo. Si estas fueran las células que no existen, no podrían hacer un individuo así, haploide, serían células que tienen solo un tipo de cromosoma de cada clase, un solo cromosoma de cada clase, por lo tanto serían haploides. Y luego tenemos la poliploidía. La poliploidía es cuando aparecen más de dos juegos de cromosomas, es decir, hay más de dos tipos de dos cromosomas de cada tipo. Puede haber 3 cromosomas de cada tipo, pero de
todos los 23 cromosomas todos los 23 cromosomas, puede haber 4 cromosomas de cada tipo, etcétera. Ya os digo que en animales no es viable, es una mutación muy grave y no pueden desarrollarse. Sin embargo, en plantas sí, hay plantas que no solo son diploides, sino triploides, tetraploides, pentaploides, sesaploides. Y bueno, pues nosotros las tendríamos aquí, ¿vale? Bueno, ahí tenéis una monoploidía cuando solo aparecen un cromosoma de cada tipo, una triploidía cuando aparecen 3, tetraploidías cuando aparecen 4 de cada tipo, y ya os digo que solo son viables en plantas, y nosotros nos aprovechamos de ello porque las plantas que tienen más juegos de cromosomas son más grandes y nos dan más frutos, y por eso las hemos seleccionado de forma artificial. En cuanto a las aneuploidías, bueno, ya sabéis, es la adición o la pérdida de un cromosoma. No todos los cromosomas están duplicados o triplicados, no, es uno solo, ¿vale? Y se produce en general por una mala separación de los cromosomas homólogos durante la meiosis. Ya os he comentado, cuando se separan los cromosomas homólogos, pues puede ser que a uno vayan los 2 cromosomas homólogos porque no han sido capaces de separarse, y al otro no vaya ninguno. De tal manera que cuando se fecundan, pues habrá individuos que tengan una trisomía para ese cromosoma, 3 juegos, y habrá individuos que tengan una monosomía, solo tienen un cromosoma de ese tipo. Las monosomías son aquellas que tienen en nuestra especie 45 cromosomas, es decir, le falta un cromosoma de un tipo. Y como ejemplo vamos a poner el síndrome de Tanner. El síndrome de Tanner es una aneuploidía, una monosomía del cromosoma sexual X. La persona tiene un cromosoma X y no tiene nada más. Sería una mujer porque no tiene el cromosoma Y, que es el que lleva el gen para desarrollar los órganos sexuales masculinos, pero tendría unas características especiales. Y las trisomías son aquellas que tienen un cromosoma de más, alguno de los 23 cromosomas. Concretamente tendrían 47 cromosomas. Pueden ser sexuales, como en el caso del síndrome de Klinefelter, en el que son XXY, tienen un cromosoma X de más. Son hombres porque tienen el cromosoma Y, pero ya veréis que tienen unas características especiales. Y veis aquí cómo tiene 2X y tienen también Y. O podemos encontrar... O podemos encontrarnos... Ay, perdona, se ha trabado y se ha ido para atrás. Bueno, como soy capaz de irme ahora para atrás, bien, pues no me voy. No me voy ahora. O pueden ser también, por ejemplo, MDI, y en este caso son hombres, pero son hombres violentos y tienen unas características también especiales. Y por último, tenemos también, estas trisomías pueden darse en cromosomas autosómicos, aquellos que no son sexuales. Normalmente solo se dan en los cromosomas pequeños. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Down, que es bastante relativamente frecuente, que tenemos 3 cromosomas 21, y el síndrome de Edwards, que tenemos 3 cromosomas 18. Ya os digo que solo se dan en los cromosomas pequeños, y acordaros que los cromosomas se ordenan de más grande, el 1, al más pequeño, el 23. Bueno, pues ahí tenéis las aneuploidías. Esta, por ejemplo, es una monosomía en la que solo existe un cromosoma 2, y esta es una trisomía en la que existen 3 cromosomas 2, perdón. Ahí tenéis el síndrome de Tanner, que veis que es una mujer porque no tiene cromosoma Y, pero no tiene 2 cromosomas X. Se caracterizan porque son mujeres que no van a desarrollar nunca, que no van a ser sexualmente activas, van a ser siempre niñas, y tienen problemas cardiovasculares, y bueno, tienen un desarrollo intelectual límite, ¿vale?
El síndrome de Down, las características es que tiene un cromosoma 21 de más, es decir, tiene 3 cromosomas 21, retraso mental, rasgos faciales característicos de la cara redonda, los ojos oblicuos, 2 líneas en las manos, son frecuentes las lesiones vasculares, tiene tendencia a la leucemia y son infértiles en el caso de los hombres. Características del síndrome de Down, que aumenta la frecuencia de los nacimientos con síndrome de Down al aumentar la edad de la madre. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuanto más tiempo estén los óvulos intercambiando el material genético que están desde el nacimiento de la mujer hasta que alcanza la menopausia, alguno de ellos, pues más tiempo van a estar unidos, más difícil es separar los cromosomas homólogos, más fácil que se dé una trisomía, como en este caso. Y ahí veis que a partir de los 40 años se dispara la tasa de nacimiento con síndrome de Down. El síndrome de Klinefelter, ya sabéis, XXY, es un hombre, pero tiene un cromosoma X de más, veis es 44 autosomas, y luego en lugar de tener 2 cromosomas sexuales, tiene 2 cromosomas X y uno Y. Un hombre, que son 47 cromosomas, pero con características especiales. Se le desarrollan las mamas, las caderas anchas, poco desarrollo del vello corporal, genitales pequeños, retraso mental. Y comentaros que, bueno, pues se tienen pruebas de que nuestro rey Carlos II tuvo síndrome de Klinefelter. Ya veis, un rey con todos esos problemas y además retraso mental. Pasamos al siguiente punto, que suele salir también en selectividad, que son los agentes mutagénicos. Eso que tenéis ahí en la central de Chernóbil, y distintas mutaciones que aparecieron en la población, pero bastante lejana, porque la zona de Chernóbil y en muchos kilómetros a la redonda está totalmente, no hay nadie. No pueden vivir gente, pero aún así han llegado las radiaciones a la población y ahí veis algunas mutaciones consecuencia de ese accidente nuclear. Si yo os pregunto qué son agentes mutagénicos, bueno, pues son sustancias que aumentan la frecuencia de mutación en el ADN, o incluso dañan el ADN directamente, ¿vale? El ADN, ya sabéis que la ADN polimerasa 3 no es perfecta, que ya tiene su goma de borrar para cuando se equivoca corregirlo. Y luego está también la ADN polimerasa 2, que después de que se ha fabricado el ADN vuelve a repasar. Pero eso es más o menos constante. Luego tenemos unos agentes externos que pueden hacer que esa tasa de mutación, que es inevitable, aumente. Los agentes mutagénicos pueden ser de 3 tipos. Pueden ser físicos, vosotros que sabéis tanta física, pues son, por ejemplo, las radiaciones de los elementos radiactivos, como por ejemplo los rayos X, o las radiaciones ultravioletas, o ¿veis? Los rayos X también estarían ahí en agentes mutagénicos. Por eso no nos podemos hacer muchas radiografías. Por eso las mujeres embarazadas no pueden hacerse radiografía, y los niños pequeños están muy limitados el número de radiografías que se hacen. Agentes mutagénicos químicos, sustancias químicas, y agentes mutagénicos biológicos, es decir, partículas biológicas, en este caso virus, que no son seres vivos, pero sí son sustancias biológicas que pueden provocar mutación. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Los agentes mutagénicos físicos. Los dividimos en radiaciones ionizantes, que son aquellas que tienen que ionizan, ¿vale? Y son radiaciones de onda corta, luego son muy, muy energéticas y pueden atravesar la materia, nuestro cuerpo, y entrarse incluso dentro de las células y dañar el ADN. ¿Cuáles son? Bueno, pues tenemos los rayos X, los conocemos de más, los rayos alfa y los rayos beta, que se producen pues con los elementos radiactivos, con el uranio, en las centrales nucleares, en los cementerios nucleares, en todas las pruebas nucleares con radiaciones, pues las producen. ¿Qué efectos van a tener? Pues dañan las enzimas directamente, dañan las estructuras celulares, es decir, pueden romper una célula, pueden romper la membrana y pueden romper el ADN, con lo cual pues dañan la célula y producen también mutaciones que se quedan en el genoma y se transmiten a la descendencia.
Y luego tenemos las radiaciones no ionizantes. La única diferencia es que no ionizan también son muy energéticas y son los rayos ultravioletas. Todo esto estamos protegidos porque el Sol tiene estas radiaciones, pero estamos protegidas por nuestra atmósfera. El problema es que, bueno, pues a veces tomamos, por ejemplo, más sol de la cuenta y nos llega alguna radiación ultravioleta de más. Pueden producir mutaciones en el ADN, generalmente mutaciones puntuales por sustitución de bases, ¿vale? Porque lo que hace la luz ultravioleta es que hace que se separen las bases entre ellas y se unen dentro de una misma cadena, de tal manera que aquí, cuando llega a duplicar la ADN polimerasa, no sabe qué poner y pone cualquier cosa y se produce una mutación por sustitución de bases. Os recomiendo, da mucho yuyu, os recomiendo que veáis la acción de las radiaciones, los agentes mutagénicos físicos, en estas dos películas. Una es una serie, el K-19 y Chernóbil, ¿vale? Y vais a ver que no solo hay un daño a la larga por mutaciones, sino que murieron mucha gente después por esas mutaciones, por cáncer, sino también directamente porque se dañan los tejidos, se dañan las células y se rompe el ADN. En cuanto a los agentes mutágenos químicos, los clasificamos en aquellos que modifican bases porque son capaces de cambiarle los grupos de las bases, es decir, al uracilo pues lo van a alquilar o le van a poner un grupo metilo y eso va a hacer que sea una base diferente y que la ADN polimerasa lo entienda como una base diferente. Ahí tenéis ejemplos de agentes mutágenos químicos que modifican las bases: el óxido nitroso, el etilmetilsulfonato, el EMS, que es un agente mutagénico que se utiliza en investigación científica. Yo cuando estuve intentando sacar mutantes de levadura, como os comenté, no solo utilizaba la luz ultravioleta, sino que utilizaba este agente mutagénico. Para ello me tenía que vestir de arriba abajo estilo COVID porque es mutagénico, ¿vale? Y luego tenemos el gas mostaza, que se ha utilizado como arma de destrucción biológica, ¿vale? Porque, pues produce mutaciones y produce en las guerras, ¿vale? Ya está prohibido. Hay otras sustancias químicas, otros mutágenos químicos que sustituyen las bases, son sustancias parecidas a las bases, pero que no son las mismas. Por ejemplo, tenéis el bromouracilo que está aquí y es muy parecido a la timina, pero en lugar de unirse el bromouracilo con la citosina, pues se une con otra base y ahí produce una mutación de sustitución. Y por último tenemos, estas quizás son más graves porque lo que hacen son moléculas, son sustancias químicas que tienen el tamaño justo para entrarse dentro de la cadena de ADN y hacer como si fuera un par de bases, de tal manera que queda un hueco ahí que cuando nuestra ADN polimerasa quiere poner algo, no sabe qué poner, pone cualquier cosa, pero lo que está haciendo es metiendo una base más, está haciendo una inserción. Y ya sabéis que las inserciones son muy graves, son mutaciones muy graves porque cambia el orden de lectura. Ahí tenéis algunas sustancias, algunos mutágenos químicos, la acridina, la profarina, el benzopireno, que están, por ejemplo, en el humo del tabaco o están, por ejemplo, en los carbohidratos cuando se queman. Cuando nos hacemos, por ejemplo, una tostada y la quemamos, pues estamos produciendo esos mutágenos. Y señores míos, estamos rodeados de mutágenos químicos. Ahí tenéis pesticidas, productos industriales, aditivos alimentarios, antibióticos. Es decir, tenemos que intentar estar rodeados de las cosas más naturales posibles, ¿vale? Y por último, otro tipo de mutágenos son aquellos que son sustancias biológicas, que son proteínas o que son ácidos nucleicos. Mirad, ahí tenéis dos, os he puesto dos. Uno son los virus. Los virus no son, lo vamos a ver en el siguiente tema, y los virus no son seres vivos, son simplemente trozos de ADN que se han cubierto con proteínas y que han sido capaces de salir de la célula y de moverse de una célula a otra. El caso es que hay algunos virus que, además de producir enfermedades, cogen su ADN y lo meten dentro del ADN de la célula, es decir, cortan el ADN nuestro de la célula y meten en medio su ADN. Puede no pasar nada
o puede, porque lo entren dentro de un trozo que no lleve información, o puede que pase porque lo entren dentro de un gen. Entonces ese gen lo van a destruir, pero pueden entrarlo en genes que controlan la división celular y eso puede hacer que la célula se empiece a dividir como loca. Eso es cáncer, ¿vale? Y ahí tenemos algunos virus que producen cáncer, los retrovirus, entre ellos el virus del SIDA, virus tumorales como el herpes, el papovavirus, que es el virus de la, ay, lo diré, de eh, bueno, pues del papiloma humano, ¿vale? Que es el que produce el cáncer de cuello de útero. Y luego están los transposones, que, bueno, pues estos son genes saltarines, genes o trozos de ADN que saltan de un cromosoma a otro. Y al saltar de un cromosoma a otro y meterse en el otro, pueden provocar también esas mutaciones porque pueden dañar genes, ¿vale? ¿Qué consecuencias tienen las mutaciones? Bueno, pues las mutaciones son positivas. Si no, preguntárselo a Darwin, perdón, a Dozatki. Eh, porque aumenta la variabilidad genética y eso hace que el medio pueda seleccionar a los mejor adaptados. ¿Vale? Pueden ser negativas, como por ejemplo el cáncer, o pueden ser neutras. Ya os he dicho, las mutaciones son muy importantes para la evolución porque son una fuente de variabilidad genética. Si una mutación es beneficiosa, se seleccionará, ¿vale?, en la población. Y las especies van a aparecer por una acumulación de mutaciones una detrás de otra y por la presión del medio que selecciona aquellos que están más adaptados a ese medio, no los más fuertes, ¿vale? Y luego tenemos las consecuencias negativas, que ya sabéis que son muchas porque van a disminuir la supervivencia. Todas las trisomías, las monosomías, todas aquellas que produzcan inactivación de enzimas van a ser mutaciones negativas. Os pongo algún ejemplo, el síndrome de Down, que ya sabéis que es una trisomía, la fenilcetonuria, que es la inactivación por mutación del gen que fabrica una enzima importante, y la anemia falciforme, que es una mutación puntual que hace que la hemoglobina no sea capaz de empaquetarse dentro de los glóbulos rojos y produzca ese tipo de anemia. Y luego hay otras como las alteraciones cromosómicas, las deleciones, las translocaciones que suelen producir cáncer, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy.